La sala del tribunal era una maravilla arquitectónica, incluso se les podía llamar así según los estándares humanos. La habitación tenía la forma de una enorme cúpula hexagonal y tenía plataformas flotantes para que los funcionarios alienígenas flotaran mientras que las especies menores estaban confinadas al frío piso de metal. Las paredes latían con tenues colores bioluminiscentes que reaccionaban a las emociones. Dentro de la habitación se sintió clínica y viva a la vez, una combinación desconcertante para la solitaria chica humana, parada en el centro de la cámara, vestida con un simple mono desgastado que apenas la protegía del frío en el aire. Sarah Hanson estaba de pie frente a un imponente juez alienígena. Su nombre era Juez Keith, una especie conocida como los Corán. Su especie era conocida por su estricta adherencia a las reglas y una completa falta de empatía, o eso se creía ampliamente. Los Cryons tenían cuerpos delgados y alargados con una piel que parecía a escalas esmeralda brillante, y sus ojos eran grandes y carentes de cualquier emoción visible. Keith no era una excepción. La mirada tenía una agudeza fría y calculada que hizo que Sarah se sintiera expuesta e insignificante. Sarah había sido llevada a juicio por violar una ley intergaláctica que ni siquiera sabía que existía cuando era una joven ingeniera que trabajaba en una estación minera del espacio profundo. Solo había estado tratando de arreglar un error crítico en el reactor cuando el sistema había fallado unos pocos momentos de retraso que habían llevado a una explosión que destruyó las defensas externas de la estación dejándola vulnerable a ataques. Desafortunadamente para ella, los alienígenas en el Consejo Galáctico creen que esto no fue un accidente, sino un sabotaje, un complot encubierto humano para socavar la autoridad alienígena en esta parte de la galaxia. Sarah Hanson, ¿tienes algo que decir en tu defensa? La voz de Keith retumbó con su tono profundo y gruñón reverberando por el pasillo. Fue amplificado por un dispositivo de traducción, aunque Sarah entendió el peso de sus palabras sin él. Sarah tragó saliva con fuerza. ¿Qué podía decir que convenciera a estos alienígenas de que ella no había querido hacer daño? Todo fue solo un error. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras permanecía allí sintiéndose pequeña, frágil e indefensa. No quise que nada de esto sucediera, tartamudeó, su voz vaciló levemente. Fue un accidente, un mal funcionamiento, hice todo lo que pude para evitar que empore. Estaba divagando desesperada por transmitir su inocencia, sus ojos oscuros y reflectantes la perforaron como si diseccionara cada palabra en busca de un significado oculto. Permaneció en silencio por un largo e incómodo momento, luego finalmente habló, la evidencia que los humanos sugieren. De lo contrario, usted era la única carga del sistema que cayó, la pérdida de las defensas de la estación resultó en una importante brecha de seguridad. Sarah sintió un resfriado que no se formaba en su estómago. Esto no iba bien. Ella había sido la única humana en la estación en el momento del mal funcionamiento, responsable de supervisar el sistema del reactor, pero no había habido ningún sabotaje, estaba segura de eso, pero el peso de la sospecha alienígena la presionaba como una fuerza física. La defensa procederá KTH agregado, haciendo un gesto hacia el equipo de acusación alienígena, el Karks, una raza de criaturas insectoides, conocidas por su meticulosa atención a los detalles. Avanzó, se movieron con una gracia de chasquidos sus extremidades multiarticulares, haciendo extraños sonidos mecánicos, mientras se aproximaban al centro de la habitación. El fiscal principal, una figura alta y delgada, desplegó una pantalla holográfica de datos que llenó la sala del tribunal con una luz fría azulada. Este humano era el único operador del reactor durante el incidente. El fiscal comenzó con una voz de rap. Sus acciones o inacciones causaron que el sistema se sobrecargara, provocando daños catastróficos a las defensas externas de la estación minera Sarah. Observar cómo la pantalla muestra el momento exacto en que se cayó el panel del reactor lo recordaba vívidamente. Las chispas, el calor, la frenética lucha por apagar el sistema antes de que se saliera de control. Sus manos habían estado temblando entonces, muy parecido a como lo estaban ahora, y en el caos una secuencia crucial se retrasó. Abrió la boca para protestar y explicar que había hecho todo lo que estaba en su poder, pero las palabras se sintieron débiles. La evidencia era condenatoria. Allí estaba ella, de pie frente al panel cuando se produjo un cortocircuito. No ha ayudado que en el momento de la explosión hubiera sido arrojada contra la pared, inconsciente durante varias horas antes de que el equipo de rescate la encontrara. Para entonces, el daño ya estaba hecho. El fiscal principal hizo clic una vez más al concluir su declaración. Los acusados. Sus acciones han puesto en peligro no solo la estación sino la estabilidad de todo el sector. Solicitamos el máximo castigo. El máximo castigo. Las palabras resonaron en la mente de Sarah como una sentencia de muerte. Ni siquiera sabía qué implicaba eso. En este extraño tribunal había oído rumores de colonias penales, de trabajos forzados en planetas hóspitos o peores modificaciones genéticas que convertían a los prisioneros en herramientas vivientes para las industrias alienígenas. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El juez Keith la miró de nuevo. Su expresión todavía es ilegible.
¿Tiene alguna palabra final antes de que procedamos con la sentencia? Humano. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos, todas las lentes, todos los dispositivos ópticos estaban sobre ella. Los pensamientos de Sarah corrieron. Su visión se volvió borrosa por el pánico. No le quedaba nada que decir. Nada que cambiara el resultado de este juicio. A los alienígenas no les importaba su versión de la historia. Solo les importaba el daño que se había hecho y ella era su chivo expiatorio. Pero entonces, en medio de su ansiedad remolinada, Sarah sintió una extraña punzada en el estómago. Era un pensamiento absurdo, pero se dio cuenta de que no había comido en lo que parecían días. Los constantes interrogatorios, el miedo, el aislamiento, toda la se había desgastado hasta el punto en que las necesidades humanas básicas habían sido olvidadas y ahora, en ese momento, el hambre le hizo un gesto con la cabeza. Tengo hambre, soltó sin siquiera darme cuenta de que había hablado hasta que las palabras quedaron suspendidas en el aire como un extraño y frágil globo. El silencio se hizo más profundo, se espesó. El fiscal hizo una pausa, parpadeó con sus muchos ojos. La cabeza del juez Keith se inclinó ligeramente. Su expresión ya no era neutral sino curiosa, como si el concepto de hambre fuera de alguna manera extraño para él. Hambriento Keith, repitió su voz ahora más tranquila, como si estuviera probando la palabra. Sarah sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza por todas las cosas que tenía que decir. ¿Por qué había mencionado que el hambre no era una defensa, ni siquiera era relevante para el juicio y, sin embargo, lo había dicho? Sí, ella murmuró con voz pequeña sintiendo el peso de 1000 ojos sobre ella. No he comido en no sé cuánto tiempo, simplemente me muero de hambre por lo que parecía una eternidad. Nadie se movió. La tensión en la habitación era palpable, el aire denso con confusión e incredulidad. Los fiscales alienígenas intercambiaban miradas desconcertadas mientras los otros funcionarios susurraban entre ellos en sus diversas lenguas nativas. Entonces, para total sorpresa de Sarah, el juez Keith se puso de pie con su imponente figura, proyectando una larga sombra sobre la sala del tribunal. Este juicio será pospuesto, declaró. Su voz resonando a través de la cámara con la autoridad de un rey. El humano sustento, yo personalmente supervisaré su nutrición. Los jadeos se extendieron por la sala del tribunal como una ola. El corazón de Sarah se aceleró. ¿Qué acababa de suceder? ¿Por qué este juez alienígena que hace unos momentos parecía listo para condenarla? ¿De repente cambió el enfoque a su hambre? El asistente alienígena se apresuró a seguir las órdenes de Keith, activando consolas e invocando drones. Mientras tanto, Sarah estaba congelada por la incredulidad. Su estómago ahora gruñía más fuerte en el silencio de la sala del tribunal. El juez Keith volvió su mirada hacia ella. Ojos brillando débilmente en la tenue luz. Serás alimentada, humano, y una vez que ya no estés en estado de hambre, el juicio se reanudará. Y con eso las puertas de la sala del tribunal se abrieron y una serie de drones escoltaron a Sarah, dejando al resto de los alienígenas en un silencio atónito. Capítulo 2. Un banquete extraño. Mientras los drones sacaban a Sarah de la gran sala del tribunal, la gravedad de lo que acababa de suceder todavía se estaba hundiendo en ella. Permaneció sus ojos en el suelo, tratando de estabilizar su respiración mientras las paredes de metal del corredor se deslizaban detrás de ella. Los susurros de la sala del tribunal todavía permanecían en su mente, su incredulidad ante el cambio repentino y los procedimientos un reflejo de su propia incredulidad. Juez KTH, el alienígena frío y calculador que había parecido tan dispuesto a condenarla, había detenido todo porque mencionó que tenía hambre. Sintió una mezcla de confusión y algo cercano al alivio, pero fue atenuado por la extraña e inquietante las circunstancias que la rodeaban. Todos los drones que volaban suavemente a su alrededor la llevaban a una cámara adyacente a la sala del tribunal. Las paredes aquí eran un marcado contraste con el brillo bioluminiscente pulsante de la sala del juicio. Eran suaves, metálicos y estériles, carentes de la extraña calidad orgánica que tenía el resto de la arquitectura alienígena. Había una sola mesa en el centro con una pequeña silla de aspecto alienígena. Por favor, siéntase en una de las instrucciones de los drones. Su voz era plana y mecánica. Sarah obedeció aunque su mente todavía estaba acelerada antes de tener tiempo para pensar más. La puerta se abrió con un silbido silencioso y el juez Keith entró. Lo siguieron dos asistentes alienígenas que llevaban bandejas. Bandejas reales de lo que ella decidió que era comida. Era difícil saber si contenían algo comestible según los estándares humanos. La presencia del juez inmediatamente hizo que la pequeña habitación se sintiera aún más pequeña. Se elevó sobre ella. Sus escalas esmeralda reflejaban la dura luz. Sus ojos con múltiples lentes. Parpadeó brevemente hacia la comida, y luego volvió a ella. Dijiste que tenías hambre, dijo Kurt. Su voz ya no resonaba, pero aún tenía una autoridad que exigía en nuestra cultura atención. No permitimos que un ser sufra en necesidad, especialmente no en un tribunal de justicia. Las manos de Sarah temblaron ligeramente mientras alcanzaba la bandeja más cercana. Era una mezcla extraña de algo translúcido y brillante como mercurio líquido. La otra bandeja tenía sustancias que parecían musgo verde pequeños, orbes morados y lo que parecía ser una especie de pasta. ¿Qué es esto?
Preguntó su voz apenas por encima de un susurro. Este es el sustento crayloriano KTH, respondió observándola atentamente. Te proporcionar los nutrientes necesarios que tu cuerpo requiere. Sara dudó por un momento, sus ojos escaneando la comida alienígena. Frente a ella no quería ofenderlo, pero tampoco tenía idea si su estómago podría soportar lo que había en estas bandejas, pero después de días de no comer estaba demasiado desesperada por el cuidado. Con cautela, tomó la cuchara como utensilio y la sumergió en el líquido brillante, dándole un pequeño mordisco. Para su sorpresa, era dulce, dulce con un gusto extrañamente sabroso que le recordaba algo que no podía identificar. Dio otro mordisco y luego otro. Su hambre la impulsaba a seguir adelante a pesar de su incertidumbre. KTH se quedó observando en silencio mientras comía. Su presencia era desconcertante, pero había algo en su mirada que la había cambiado. No era solo un cálculo frío, ya no había curiosidad, tal vez incluso algo cercano a la compasión. Aunque Sara no podía estar segura de qué es realmente este juicio, preguntó después de tragar otra cucharada. Se siente como si hubiera algo más que solo el mal funcionamiento del reactor. KTH permaneció en silencio por un momento como si considerara su pregunta. La habitación estaba llena de tensión, el zumbido silencioso de los drones el único ruido. Finalmente habló. Tienes razón, dijo, que él juicio no es solo sobre el mal funcionamiento, se trata del lugar de la humanidad en el orden galáctico más grande. Tu especie es nueva e impredecible. Hay quienes en el Consejo temen lo que los humanos podrían hacer si se les da la oportunidad. Te ven como una amenaza. Sara se quedó en blanco dejando el utensilio. ¿Una amenaza para qué? Para la estabilidad, dijo Kurt, simplemente para equilibrar el orden galáctico. Ha existido durante milenios, y las especies que alteran ese orden son a menudo vistas es peligroso, pero no hice nada a propósito, dijo Sara. La frustración se apoderaba de ella. Yo solo estaba tratando de arreglar el reactor. La mirada de KTH se suavizó levemente, su tono se volvió menos rígido. Te creo humano, pero hay fuerzas en juego aquí que van más allá del alcance de este juicio. El corazón de Sara se hundió. Ella lo sospechado, pero escucharlo confirmado hizo que la situación se sintiera aún más desesperanzada. Ella era solo un peón en un juego más grande, uno que ella no entendía y sobre el que no tenía control. No sé qué hacer, ella admitió. Su voz se quebró levemente. No sé cómo demostrar que no soy una amenaza. KTH inclinó su cabeza, considerando sus palabras por un largo momento. La habitación estaba en silencio. Luego, para asombro de Sara, él se sentó frente a ella, su imponente cuerpo doblándose en la pequeña silla alienígena. Puede haber una manera, dijo en voz baja, pero no será fácil. Capítulo 3. El camino invisible. Cuando el juicio se reanudó al día siguiente, Sara pudo sentir un cambio en la atmósfera tan pronto como volvió a entrar la sala del tribunal. El aire estaba cargado de tensión, pero no era la misma fría hostilidad que la había recibido antes. Ahora había algo más, curiosidad, quizás incluso inquietud. Las filas de funcionarios alienígenas en sus plataformas flotantes todavía la observaban con sospecha, pero algunos de ellos intercambiaban miradas furtivas. Como si no estuvieran seguros de cómo proceder, el juez K ya estaba sentado en su imponente silla que se elevaba sobre la habitación con sus escamas esmeralda brillando bajo la pálida luz. Sus ojos multilentes estaban fijos en Sara mientras se dirigía al centro de la habitación, donde presentaría su defensa. Por un momento se preguntó si estaba pensando en su conversación en la pequeña cámara el día anterior sobre lo que había dicho sobre el lugar de la humanidad en la galaxia. Pero su rostro permaneció ilegible como siempre. La acusación dirigida por el fiscal de Spinley Kark comenzó sus declaraciones finales. La criatura insectoide chasqueó sus mandíbulas mientras hablaba con una voz aguda. Una serie rápida de sonidos que fueron traducidos al lenguaje común galáctico por el dron flotante que se encontraba cerca de él. La evidencia es irrefutable, declaró el fiscal del automóvil haciendo un gesto hacia la pantalla holográfica, que ahora flotaba en el medio de la sala del tribunal. Las imágenes mostraban el momento en que el reactor falló, chispas volando de la consola mientras los niveles de energía fluctuaban peligrosamente. Se podía ver a Sara trabajando frenéticamente en los controles, tratando de estabilizar el sistema pero sin éxito. El reactor se sobrecargó y la explosión que siguió dejó las defensas de la estación minera paralizada, lo que permitió a los atacantes alienígenas violar el perímetro. La negligencia humana llevó a la pérdida de infraestructura crítica y puso en peligro vidas incontables. El fiscal continuó con su voz fría y precisa. Las acciones de los acusados, ya sean intencionales o no, demuestran una peligrosa falta de competencia. Por esto, ella debe rendir cuentas. Las imágenes holográficas cambiaron para mostrar las secuelas de la explosión, metal carbonizado, equipo destruido y una brecha masiva en el agujero exterior de la estación. El estómago de Sara se revolvió mientras veía la escena reproducida frente a ella. Había visto el daño de primera mano, pero verlo de nuevo desde esta perspectiva la hizo sentir el peso de su fracaso. Una vez más, el fiscal se volvió para encarar a los funcionarios alienígenas. El Consejo debe considerar las implicaciones de permitir que tal imprudencia quede impune. Los humanos son una especie relativamente nueva en la comunidad galáctica, y sus acciones en este caso sugieren que tal vez no estén listos para la responsabilidad que conlleva la tecnología avanzada.
Allí estaba de nuevo la acusación subyacente de que este juicio no era solo sobre el error de Sarah, era sobre la humanidad en su conjunto. Ella lo había sospechado, pero escucharlo decirlo tan claramente en la corte la hizo sentir aún más impotente. Este no era solo su juicio, era una prueba para toda su especie, y ella fue la que estuvo en el estrado después de que terminó la acusación. Hubo una breve pausa cuando el holograma se apagó. Todos los ojos se volvieron hacia Sarah. Era su turno de hablar para defenderse de la evidencia creciente y el prejuicio tácito que se cernía sobre la habitación como una nube oscura. Sarah respiró profundamente y dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza en su pecho, podía sentir sus piernas temblando levemente, pero se obligó a permanecer firme. Esta era su oportunidad, su única oportunidad de hacerlos entender. Sé que lo que pasó en la estación fue un desastre, comenzó su voz temblando, pero cada vez más fuerte con cada palabra. Estuve allí, vi el daño, sé que se pusieron vidas en riesgo, y lo siento por eso. Hizo una pausa por un momento dejando que sus palabras se hundieran en los oficiales alienígenas. Permanecieron en silencio, sus ojos ya eran líneas, ranuras o orbes brillantes fijados en ella, pero yo no causé el mal funcionamiento, continuó su voz firme. Ahora no era sabotaje, estaba tratando de arreglar el reactor cuando comenzó a sobrecargarse. Hice todo lo que pude para detenerlo, pero no pude. Tragó saliva fuerte, su garganta se apretó mientras revivía el momento en su mente, el pánico, el miedo, la impotencia mientras el sistema se salía de control. No estoy pidiendo perdón, dijo su voz más tranquila ahora, solo quiero para que sepas la verdad, no quise que nada de esto pasara. Hubo un silencio largo e incómodo después de que terminó de hablar. Sarah podía sentir la tensión en la habitación creciendo. El peso del juicio de los oficiales alienígenas la presionaba como una fuerza física. No estaba segura de si le creían, si es que les importaba, pero había tranquilizado su mente. Era todo lo que podía hacer. El juez Keith permaneció en silencio durante varios momentos. Sus grandes ojos reflexivos se enfocaron intensamente en ella. Sarah podía ver su propio reflejo en ellos. Pequeña y frágil parada en medio de esta vasta sala de audiencias alienígena. Se preguntó qué estaba pensando. ¿Estaba sopesando sus palabras, considerando su destino, o estaba solo esperando el momento adecuado antes de entregar la sentencia inevitable? Finalmente, Keith habló en voz baja y deliberando. La defensa ha presentado su caso. El consejo ahora deliberará. Sarah sintió que se le caía el estómago. La deliberación. Este era el momento que determinaría su destino. No tenía idea de cuánto tiempo tomaría o cuál sería el resultado, pero ella sabía que lo que pasaría después estaba fuera de su control. Todo lo que podía hacer era esperar mientras los oficiales extranjeros comenzaban sus discusiones susurradas. Sarah se sentó en su silla, sus manos se apretaron fuertemente en su regazo, su mente se llenó de mil pensamientos. ¿Y si la encontraron culpable? ¿Y si la sentenciaban a una de esas colonias penales de las que había oído hablar? ¿Y si este era el final? Pero no tenía ningún sentido pensar en esas preguntas. Ahora había hecho todo lo que podía, ahora era el turno del consejo. Los minutos se extendieron en lo que parecían horas mientras la deliberación continuaba. Sarah podía oír fragmentos de conversación y lenguajes que no entendía, algunos de ellos agudos y acusadores, otros más mesurados. De vez en cuando, uno de los oficiales extraterrestres miró en su dirección. Sus expresiones eran ilegibles. Miró a Keith, que todavía estaba sentado en su imponente silla observando el procedimiento con un aire de autoridad distante. Su expresión no delataba nada, pero había algo en la forma en que la miraba que la hacía sentirse menos sola. Era una sensación extraña dado que él había sido el que presidía su juicio, pero después de su conversación el día anterior, no podía quitarse la sensación de que él era más que un juez imparcial. Por fin, los murmullos del consejo se calmaron y Keith se puso de pie una vez más. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a él mientras se preparaba para dar el veredicto. El corazón de Sarah latía con fuerza en su pecho. Esto era el momento de la verdad. Capítulo 4, el veredicto. La sala del tribunal estaba tan silenciosa. Sarah podía escuchar su propio latido del corazón en sus oídos, un golpeteo constante que parecía hacer eco más fuerte con cada segundo que pasaba. Los funcionarios alienígenas habían terminado su deliberación, y ahora toda la atención estaba concentrada en el juez KTH mientras estaba de pie, su forma escamada esmeralda elevándose sobre la habitación. La humana Sarah Hanson KTH, comenzó su voz profunda resonando a través de la cámara. Su tono era medido, deliberado, como si cada palabra fuera cuidadosamente elegida. Antes de que saliera de su boca, el consejo ha revisado la evidencia, el testimonio y las circunstancias que rodearon los eventos a bordo de la estación minera. Sarah apretó sus manos en puños, sus palmas resbaladizas por el sudor. Esto era todo, su futuro pendía de un hilo en este momento. Ella había hecho todo lo que pudo para defenderse, para hacerles entender que el mal funcionamiento del reactor no había sido su culpa, pero ¿le creerían? ¿Les importaría?
La fiscalía ha presentado un caso convincente. KTH continuó con sus ojos brillantes recorriendo la habitación. El daño causado por la falla del reactor fue significativo y las consecuencias del mal funcionamiento fueron graves. Se perdieron vidas, se destruyeron recursos. Estos hechos no pueden ignorarse. El corazón de Sarah se hundió. Podía sentir el peso de sus palabras presionándola cada una, un clavo en el ataúd de su destino. Esto era todo. Iban a encontrarla culpable, la iban a sentenciar a una de esas horribles colonias penales o peor. Ya podía sentir el frío miedo subiendo por su columna. Sin embargo, KTH dijo, y la palabra cortó el silencio como una cuchilla. La defensa también ha presentado un caso convincente. Sarah parpadeó sorprendida, no había esperado que el mal funcionamiento no fuera el resultado de un sabotaje deliberado. KTH continuó, la evidencia presentada por la defensa muestra que el reactor estaba defectuoso y el humano Sarah Hanson hizo lo que pudo para mitigar el daño mientras sus esfuerzos finalmente no tuvieron éxito. No fueron maliciosos en un intento. La tensión en la habitación cambió, el aire se volvió denso con una mezcla de confusión y anticipación. Sarah podía sentir los ojos de los oficiales alienígenas sobre ella, sus expresiones ilegibles mientras esperaban el juicio final. El consejo ha deliberado, dijo KTH, su voz llevaba el peso de la autoridad, y hemos llegado a una decisión. Sarah contuvo la respiración, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras esperaba las palabras que sellarían su destino. El consejo te declara inocente. Las palabras resonaron en sus oídos, cada una hundiéndose y lentamente como si su cerebro estuviera luchando por procesarlas. No. Culpable, no culpable. Había esperado la peor condena, el exilio, el encarcelamiento. Pero esas palabras eran las últimas cosas que había anticipado. La habitación estalló en una ráfaga de murmullos conmocionados. Los oficiales alienígenas intercambiaron miradas incrédulas, algunos de ellos claramente disgustados por el resultado. El fiscal Kark chasqueó sus mandíbulas en frustración, sus muchos ojos se entrecerraron mientras se alejaba en derrota. Sarah se sintió mareada, como si el peso que había estado presionándola durante días se hubiera levantado de repente. La habían declarado inocente, no la iban a enviar lejos, no la iban a castigar, pero antes de que pudiera captar por completo el alivio que la invasión, el KTH continuó. Sin embargo, él dijo, y las palabras le enviaron un escalofrío por la columna. Consecuencias habrá. El corazón de Sarah dio un vuelco. Debería haberlo conocido. No sería tan sencillo mientras el consejo te encuentres inocente de sabotaje. Kored dijo que su voz grave, tus acciones, intencionadas o no, resultaron en daños significativos. Como tal serás puesto bajo libertad condicional. Permanecerás en territorio Krian bajo supervisión hasta que el consejo determine que eres apta para regresar al espacio humano. Libertad condicional. La palabra quedó flotando en el aire pesado. Con implicaciones. No era gratis, pero tampoco era una sentencia de prisión. Era algo intermedio, un compromiso. Sarah avanza lentamente, su mente todavía daba vueltas por el giro arrepentido de los acontecimientos. No estaba completamente segura de lo que implicaría la libertad condicional, pero al menos no la enviarían a una colonia penal. Al menos tenía una oportunidad. Las condiciones de tu libertad condicional te serán explicadas en breve, dijo Kate. Su tono se suavizó ligeramente. Pero por ahora estás despedido. Sarah exhaló un suspiro tembloroso. Su cuerpo se hundía de agotamiento y alivio. El juicio había terminado. Ella había sobrevivido y, aunque su futuro era todavía incierta, se le había dado una segunda oportunidad. Cuando se levantó para irse, Kate bajó de su plataforma y se acercó a ella. Su enorme figura proyectaba una larga sombra sobre ella, pero había algo en su mirada que ahora era diferente, algo casi respetuoso. Hoy demostraste coraje, dijo en voz baja. Su voz ya no tenía la fría autoridad que tenía durante el juicio, y honestamente, eso es algo que no veo a menudo en esta sala. Sarah lo miró sorprendida por la repentina calidez en sus palabras. Gracias, logré decir. Su voz estaba ronca por la emoción. Kate ascendiendo, una vez antes de darse cuenta de la vuelta y dejarla que los drones la escoltaran fuera de la sala del tribunal mientras caminaba por los pasillos fríos y estériles. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. La habían declarado inocente. Había sobrevivido al juicio, pero su viaje estaba lejos de terminar. Todavía había mucho que no entendía sobre esta galaxia, sobre la política y las fuerzas invisibles que habían dado forma a su juicio, y ahora, bajo libertad condicional, habría navegar por esas complejidades con mayor cuidado. Pero por ahora Sarah se permitió un momento de alivio. Había superado el juicio, se había enfrentado al juicio de un tribunal alienígena y había salido por el otro lado cuando las puertas del mundo exterior se abrió y el cielo alienígena se expandió ante ella. Sarah respiró profundamente. Este no era el final, era solo el comienzo.